Dios te bendiga. Te habla de hermano Gary Lee. Saludo a todo el pueblo del Señor a nivel mundial. Los que me están viendo en Centroamérica, Sudamérica, en el continente de África, en Europa, donde quiera, estamos acá siempre con ustedes, orando por ustedes. Anoche hicimos un clamor y muchos se unieron al clamor. Todavía hay mucha gente que está compartiendo este clamor especial. Estábamos orando por peticiones, por necesidades, siempre creyendo que el Dios que nosotros servimos es un Dios grande y poderoso. Recuerde que nuestro Cristo nunca ha cambiado. Hebreos 13:8 dice la escritura categórica y exquisitamente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. En este día, en esta mañana de hoy, 4 de abril del 2018, quiero compartir una pequeña reflexión. 3 hombres que amaron a Dios a pesar de y por encima de todo. Oiga, cuando decimos amar a Dios, es muy fácil decirlo de la boca para afuera, pero hacerlo es otra cosa completamente diferente. No es lo mismo, por ejemplo, cacaraquear, hablar, yo amo a Dios, yo estoy con Dios, yo me he entregado a Dios, sirvo a Dios, pero otra cosa es vivir para Dios, caminar con Dios y practicar la vida cristiana como un verdadero cristiano. En la Biblia encontramos muchos personajes, se los he dicho muchas veces. La Biblia es maravillosa, extraordinaria. Cuando yo me entregué al Señor hace 46 años atrás, finalmente tuve acceso a una Biblia completa. ¿Por qué? Porque como judío nacido y criado en la sinagoga, solamente tenía acceso a la Torá y la Tanaj, que es el Viejo Testamento. Pero ahora que me convertí, que fue la 3ª semana de febrero del año 1972, finalmente tuve en mis manos una Biblia completa. El Testamento Viejo y el Nuevo, el canon completo, los 66 libros. Y empecé a leer la palabra, escudriñar, descubrí tremendos temas como conquista, nombres, juicios, profecías, historia, etc. Pero a mí el área que más me ha bendecido a través de los años ha sido la biografía, la historia de hombres grandes de Dios que Dios usó en momentos determinantes de la historia. Personas que Dios levantó, personas que mostraron ser una gente que amaron a Dios, que dejaron marca, huella, que dejaron un legado. Y por lo menos, bueno, voy a mencionarles 3, que en mi parecer humildemente son 3 hombres de los más grandes de la Biblia. Uno de ellos se remonta a 4100 años atrás. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Abraham. De hecho, el nombre de él, Abraham, significa padre exaltado, pero cuando Dios le cambia su nombre, ya sería Abraham, que significaría padre de multitudes o de masas. Y Dios llamó a Abraham de una manera muy interesante. Realmente no sabemos quién le habló de Dios a Abraham, pero Abraham llegó a ser el único creyente en Dios en su generación. Pero Dios le habló a él. Y él vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad con cerca de 300,000 personas, como unas 80 millas al sur de Bagdad, la capital moderna de la República de Irak, en la antigua región de la Mesopotamia. Y estamos hablando de una ciudad tan pecaminosa, tan prevaricadora, tan abominable, que todos prácticamente adoraban el pequeño dios lunar Ur. Incluso se cree que la familia de Abraham manufacturaban, tenían talleres del dios Ur. Pero Dios le habló, Génesis capítulo 12. Le dijo a él en el versículo 1, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y en los versículos 2 y 3 le entregó 7 promesas. Le dijo, número 1, haré de ti una nación grande. Número 2, te bendeciré. Número 3, engrandeceré tu nombre. Número 4, tú serás bendición. Número 5, le dijo, yo bendeciré a los que te bendigan. Número 6, yo maldeciré a los que te maldigan. Y número 7, por último, pero no menos, le dijo, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La vida de Abraham fue una historia bastante larga. Y Dios trató con él cuando era mayor de edad. Salió de Ur de los Caldeos obedientemente, y de ahí salió y llegó hasta la ciudad de Harán. Eventualmente de Harán se fue a Siquem, que está en Samaria, y eventualmente ya en los últimos días de su vida terminó en la ciudad de Hebrón. ¿Sabe? Pero donde quiera que Abraham llegaba, lo primero que hacía era levantar un altar a Dios. Y el hombre se caracterizó por amar a Dios. Obviamente la fe fue lo más grande que sobresale en su vida. Porque la fe de Abraham, pues, él es llamado el padre de la fe.
el patriarca de la fe, el capitán de la fe, el general de la fe. Qué tremenda fe tenía Abraham. El hombre, cuando nadie le creía a Dios, él le creía a Dios. Era un hombre pujante, dinámico, arrollador, un hombre que dejó la comodidad de la ciudad para lanzarse al desierto y se convirtió realmente en el primer beduino, el primer nómada del desierto, caminando en el camino, buscando la presencia del Señor, y Dios lo fue guiando y lo fue llevando. ¿Por qué? Porque Él es el padre de la simiente escogida, padre Abraham. Padre de Abraham, el padre de la fe, de las tres religiones más proliferantes hoy en la tierra. Estamos hablando de los musulmanes, que son 1.7 billones. Judíos somos poquitos, somos de 14 a 15 millones. Y cristianos 2.2 billones en el mundo. Reconocen a Abraham como el padre de la fe. Pero el amor que le tenía a Dios fue especial. Un gran amor que le tenía a Dios, de tal manera que Dios le dio una promesa, y la promesa después de años se cumplió. Y después de que Dios le entregó la promesa, que fue su hijo Isaac, Dios se lo pide. Génesis capítulo 22 le dice: Abraham, el hijo que tienes, el único, el que tanto amas, el que yo te he dado, entrégamelo. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Beseder, en hebreo dice Beseder, está bien, de acuerdo, Ken. Y Abraham empezó una jornada de 3 días, 72 horas, y se lanzó hasta el monte Moria, donde allí preparó un altar para ofrendar a su hijo a Dios. Pero mire la fe de este tremendo hombre, que antes de ascender al monte Moria, dejó 2 siervos abajo, y él subió con la leña y con el fuego, y subió con su hijo, y preparando el altar, el hijo preguntó: papá, Abba, ¿dónde está el cordero? Y él dijo: Dios proveerá. ¿Sabe una cosa? Ahí mostramos el amor de un hombre que amaba tanto a Dios, que estaba dispuesto a entregar su propio hijo. Bueno, es una representación, un escenario maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerde que 2000 años atrás, ¿quién sino Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario? Derramó su sangre en medio de 2 ladrones, y por eso dice San Juan, capítulo 3 y versículo 16, de una manera maravillosa: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gusta el versículo 17 también poderosamente, y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Abraham amaba a Dios. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Y el amor que Abraham le tenía a Dios era un amor profundo, un amor sincero, un amor verdadero, un amor auténtico y legítimo. Porque Abraham estaba dispuesto a todo, a pesar de y por encima de las inclemencias, las cosas que tenía que enfrentar, abandonar y dejar toda la comodidad que él tenía en Ur, lanzarse por fe a un lugar desconocido. Óigame, pero Abraham amaba a Dios de verdad. Tenemos otro hombre que amó a Dios también igual, pero fue 3000 años atrás, como unos 1000 y algo años después de Abraham. Y este todavía sigue siendo en Israel el héroe nacional. Y estamos hablando nada menos que de el distinguidísimo rey de Israel, David. David no fue el primer rey de Israel. Bueno, en mi opinión fue el primer rey bajo la voluntad perfecta de Dios. Porque Saúl fue el primer rey, pero bajo la voluntad permisiva de Dios. Pero David fue un rey poderoso. Reinó 40 años y fue el único en la historia que tuvo 3 ministerios simultáneos. 3 tremendos llamados. Fue rey de Israel, fue sumo sacerdote y fue profeta de Jehová. Era tremendo músico, cantante, poeta, adorador. Era tremendo guerrero. De vez en cuando enamorado también, pero David tenía un corazón que amaba a Dios. Lo amaba, pero como que lo amaba de verdad. El mismo profeta Samuel decía de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Piensa en eso nada más. De toda la gente que podemos leer en las escrituras, en la Biblia, ¿cuántos de ellos sobresale diciendo que eran hombres conforme al corazón de Dios? Ah, qué tremendo David, cómo amaba a Dios. Y le falló a Dios, cometió infracciones.
Y aún así lo vemos cuando se humilla. Salmo 51, se doblega y dice, porque un corazón contrito y humillado mi Dios no puede nunca despreciar. Salmo 103, cuando David expresa su corazón, bendice alma mía Jehová, bendiga mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. A ti te digo en esta preciosa mañana, en este día de hoy, miércoles 4 de abril del 2018, ¿te has olvidado de las bendiciones de Dios? ¿Se te han escapado de la memoria los beneficios de Dios? ¿Cuántas cosas te ha dado Dios? ¿Qué tanto Dios ha hecho contigo? Te trajo salvación, sanidad, liberación, bendición. Dios te ha proveído, te ha suplido. ¿Cuántas veces nos quejamos? Y hoy nos refunfuñamos, andamos siempre con una actitud quejándonos, amargados. Yo creo que Dios está ya cansado de tanta gente amargada, quejona, refunfuñona, que solamente vive para andar con una actitud terrible. Pero cuando un corazón viene y dice, Señor, te alabo, te adoro, te bendigo, te exalto, como David, bendice alma mía Jehová, bendiga mi ser su santo nombre. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Gloria a Dios. Eso es alabar a Dios, bendecir a Dios. Me queda claro, no hay ninguna duda de que David amaba a Dios profundamente. Lo amó siempre con todo el corazón. Y por último, número 3, me queda muy claro. El gigante de la era neotestamentaria. Ningún otro como el distinguido Saulo de Tarso, llamado también como apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Fue llamado fuera de tiempo, él mismo lo expresa, el abortivo. Y hoy en día con este asunto de que cualquiera es apóstol, cualquiera sin saber de dónde llegó, de dónde cayó, de dónde apareció, de la noche a la mañana, todo mundo es apóstol. Pablo decía que los títulos no le importaban. Pero él sí fue un apóstol llamado por Dios, con las experiencias y con las cualidades de un genuino apóstol. No como hoy en día que cualquier cabezón se le inflama la cabeza y ya se siente apóstol de la noche a la mañana. Pero Pablo amaba a Jesús como usted no se imagina. Cuando él se convierte a Dios, bueno, de hecho él siempre amó a Dios. Seamos claros. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era miembro del Sanedrín del concilio judío. Él perseguía a los cristianos pensando que estaba haciendo bien porque era celoso con la obra de Dios. De hecho, él estaba equivocado, pero celoso. Por eso yo a veces oro por los amigos católicos, porque yo sé que muchos son sinceros. Muchos de ellos son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Pero ellos aman a Dios a su forma y en su manera. Solamente que por eso estamos predicando la palabra, para poder abrir sus ojos y para que se enfoquen personalmente en Jesucristo, para que miren a Jesús. Porque muchos millones de católicos en el mundo, muchos de ellos no conocen sino lo que se les enseñó, y sinceramente ellos dicen que creen que aman a Dios, pero necesitan saber que amar a Dios es poner todo en Jesucristo. Porque la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. La idolatría no te lleva a nada bueno. La idolatría es condenado por Dios. Y estar en un sistema fracasado, abominable, falso, te lleva todo a una perdición, a una condenación. Pero así el apóstol Pablo pensaba que estaba haciendo bien, persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Jesucristo, hasta que el Señor permitió que llegando a Damasco vio una luz tremenda, lo tiró del caballo y quedó ciego 3 días, y la historia toda la conocemos, cómo Dios trató con él tremendamente, extraordinariamente, y se convirtió en el gran apóstol Pablo. La mayoría de la obra cristiana, los primeros 35 años bajo su ministerio, fue extraordinario literalmente.
El apóstol Pablo, por ejemplo, llevó la obra a Troas, a Galacia, Antioquía, Macedonia, Tesalónica, al Asia Menor, a la parte sur de España, cubrió todo lo que es Grecia, la parte mediterránea norte de Israel. Fue un hombre dirigido por el Espíritu de Dios de una manera tremenda. Pero su amor más grande fue Jesucristo. Estaba enamorado de Jesús, enamorado de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Óigame. 3 hombres que amaron a Dios a pesar de y por encima de todo. 3 hombres en la Biblia: Abraham, David y Pablo. Estos 3 hombres amaron a Dios a pesar de y por encima de todo, con un amor extraordinario. La pregunta en esta mañana, en este día, en este posteo, es la siguiente: ¿amas tú a Dios? ¿Lo amas como deberías amarlo? A todo judío nos enseñan de pequeño en la sinagoga lo que es el Shema de Israel. Shema en hebreo es oye. Y si leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto primeramente el versículo 4 dice: oye Israel, por eso viene la palabra Shema, oye, oye. Oh Israel, listen, oye. Oye, nuestro Dios uno es. Y luego el verso 5 de nuevo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mi pregunta para ti es: ¿amas a Dios en este día? ¿Lo amas con tu corazón? ¿Lo amas con tu alma, con tus fuerzas? Porque hay mucha gente que caraquea y dice: yo amo a Dios, de la boca para afuera. Como te decía al principio de esta reflexión, yo amo a Dios. Ajá, dicen que aman a Dios, pero decirlo y hacerlo son 2 cosas diferentes. Es tiempo de que se levante un pueblo que ame a Dios de verdad y esté dispuesto a pagarlo hasta con su vida si ama a Dios. 46 años atrás tuve una experiencia que transformó mi vida eternamente, y es que le entregué mi corazón a Yeshua HaMashiach, mi amado Señor Jesucristo. Le amo como usted no se imagina, el Señor y el dueño de mi alma y de mi corazón. Claro que amo a Jesús. ¿Lo amas tú? Abraham, David y Pablo amaron a Dios. 3 hombres que amaron a Dios a pesar de y por encima de todo. Y es importante que reflexiones sobre estas 3 personas que en su tiempo, en su generación, 4100 años atrás, 3000 años atrás y 2000 años atrás, fueron 3 hombres que dejaron marca, huella, ejemplo, legado, y quedaron patentizados como 3 que amaron a Dios a pesar de y por encima de todo. Amemos a Dios en este tiempo. A veces dices: hermano, es difícil con la tentación, con tantas cosas, el bullicio, la algarabía, la vida, esto y lo otro. Si amas a Dios, lo vas a poner primero en tu vida. Que Dios te bendiga. Comparte este mensaje con alguien en este día, porque alguien seguramente lo necesita. Shalom.